Bienvenidos a una cita con el dentista. Mi nombre es Héctor Aldana y hoy platicaremos sobre la odontopediatría. Y es que el cuidado de los dientes en los pequeños ayuda al desarrollo sano de los niños. Por eso, al asistir al odontopediatra, especialista en dientes de niños, pues los padres de familia suelen tener muchas preguntas sobre el mantenimiento y el cuidado de los dientes. Por eso, hoy responderemos a las 7 preguntas más frecuentes. Y con nosotros se encuentra la doctora Stephanie Lambur, odontopediatra. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto. Doctora, primero que nada, por favor, ¿por qué odontopediatría? ¿Por qué una rama especial? Porque el cuidado de dientes en los niños requiere un cuidado especial, desde el manejo con los chicos, la dentadura de los chicos, cuántos dientes tiene un chico, todo es la anatomía diferente en un niño que en un adulto. Okay. Entonces, por eso es la odontopediatría. ¿Y a qué edad entonces debería yo llevar a mi niño al odontopediatra? ¿Desde qué edad? Sí, es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen, ¿verdad? Como usted bien lo mencionó. Realmente tenemos la creencia de que llevamos al niño, a nuestro hijo, a nuestra hija, a los 7 años, cuando ya empiezan a salir los dientes, a caerse los primeros dientes. Pero no, realmente estamos en todo lo contrario. Debemos de llevarnos al odontopediatra alrededor de los 6 meses. Cuando yo veo aquí a los papás empiezan, mire, pero ¿por qué 6 meses si todavía ni siquiera nos ha salido una pieza dental a mi hijo? ¿Para qué los voy a llevar? Pero es para empezarles a darle educación de la odontología preventiva, que al final es lo que mejor o lo que queremos llevar en un futuro. Tener una buena dentadura, explicarles cómo se deben de tener los cuidados desde la toma de la pacha, si usan pepe, etcétera. Entonces, lo recomendable es a partir de los 6 meses, cuando sale el primer dientecito. O sea, lo recomendable realmente es que sea preventivo, no reactivo, el asistir al dentista o al odontopediatra, en este caso, hablando de los niños. Menciona esto de que a los 6 meses, y justamente surge la pregunta, pero si no le ha salido ni un diente, amigo, ¿por qué lo voy a llevar? ¿A qué edad comienzan a aparecer los dientes en los niños? De hecho, alrededor es un promedio, en cada niño varía, pero es un promedio de 6 meses, más o menos entre los 6 y 7 meses, empiezan a salir los primeros dientes en la parte inferior, los incisivos. Mencionaba esto también de la pacha, el chupete o el pepe, como le suelen llamar. Ajá. ¿Es esto recomendable o no, doctora? Por ejemplo, el chupete, el pepe. Mire, muchos niños tienen, obviamente, al nacer el hábito de succión, ¿verdad? De succión natural, ¿verdad? En algunos casos, a algunos niños les ponen el pepe o chupete para calmar un poquito ese, a veces el aburrimiento, ¿verdad? El deseo de succión. Ajá. Por un tiempo no prolongado, pues no es que esté contraindicado, el problema es cuánto tiempo lo usan y por cuánto tiempo. Porque el problema es que si lo utilizamos por muchos años, ¿verdad? Hay niños que llegan a los 4 o 5 años con un pepe, entonces ahí ya empezamos a tener problemas a futuro de oclusión, de daños en el paladar, es decir, en el cielo de la boca. Entonces ese es el problema, ¿verdad? ¿Qué edad más o menos o en qué momento aproximado sería recomendable retirarlo o nos abocamos a nuestro odontopediatra para que nos diga? Sí, lo mejor es, como les digo, ir a los 6 meses y ver el por qué y cuánto tiempo lo están utilizando, ¿verdad? Como les digo, puede ser que a veces hay niños que solo para calmarlo 2-3 minutos, pero hay niños que pasan todo el día con el pepe durante varios años, pero máximo 2 años le podría decir que es un promedio lo más que se puede utilizar, aunque no les estoy diciendo que eso sea recomendable, pero si los papás lo utilizan, pues lo más sería 2 años. Ok. Y doctora, empezamos a ver entonces que salen los dientes de abajo aproximadamente a esas edades, a los 6 meses, 5 meses. Uh-huh. ¿En qué momento debo empezar a limpiarle los dientes a mi bebé? Sí, de hecho se recomienda desde temprana edad. Ahora venden unos kits, ¿verdad? Donde venden diferentes tipos de cepillos, ¿verdad? Hay unos que son como unos dedales, donde usted les pasan las encías para la estimulación y retiro de acumulación de leche que siempre vamos a tener, ¿verdad? Entonces se recomienda desde 5 o 6 meses pasar eso. Se puede usar una gasita en el dedo para limpiar los excesos, para que cuando empiecen a salir las piezas dentales no quede esa acumulación de leche en los dientes, que son las que nos van a producir problemas más adelante. ¿Y al momento de la limpieza es solamente con agua, algún tipo de pasta especial o algo? Cuando está un bebé, si no han tenido todavía la erupción de los dientes, pues solo con la gasita con agua. Ya cuando empiezan a salir las piezas dentales, sí se recomienda una pasta con un contenido de flúor, ¿verdad? De aproximadamente 1000 partes por millón, ¿verdad? Cuando son chiquitos, niños menores de 1 año, la cantidad es del tamaño de un arroz, o sea, es una microgotita, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Es para la limpieza. Conforme van creciendo, del tamaño de una arveja, es lo que nosotros recomendamos, más o menos de 2-3 años,
en adelante del tamaño de una arveja. Vemos a veces que en los anuncios le ponen toda el... ¿verdad? No es recomendable una gran cantidad y menos en niños, ¿verdad? Ok. Doctora, y hablábamos de la pasta y hablaba usted de la cantidad de flúor. Asumo entonces que existen diferentes tipos de pasta acorde a las edades. Cuéntenos, por favor. Sí, existen diferentes tipos de pastas, diferentes marcas, ¿verdad? Y así, dependiendo de las marcas, van a tener la cantidad de flúor, ¿verdad? En los niños recomendamos que se lea en la parte de atrás, que es lo que casi nunca hacemos, ¿verdad? Leer las partes de atrás, que tenga por lo menos 1000 partes por millón. Pero eso es lo que se recomienda en los niños. ¿Hasta qué edad estamos hablando de que sea esas 1000 partes por millón en las pastas? Mire, más o menos depende, es un poco difícil decirle hasta qué edad exactamente porque depende un poco de cómo es la dentadura de los niños, los hábitos, ¿verdad? Y a qué edad van a empezar el cambio de las piezas dentales, que hay un promedio, ¿verdad? Que empiezan a los 6 años, pero hay niños que pueden ser un poco antes, un poco después, pero sí, por lo menos todo lo que es la infancia, 7, 8 años con ese tipo de pasta. Ahora, 7, 8 años, el cuidado y demás, y surge una pregunta que sí me la hice en algún momento y he escuchado que la pregunta se ha hecho en más de una ocasión. ¿Por qué tratar los dientes de leche si de todas maneras se le van a caer a los niños? Sí, es otra de las más frecuentes. Sí, tenemos mucho eso. Ahora, mire, si de todos modos es de leche, mejor quitémoselo. Ajá. ¿Para qué le vamos a hacer un relleno? O sea, ¿para qué? Exacto. Mejor, sí, bien. Pues la verdad es que la función de los dientes de niños es esencial. Primero, para la alimentación, ¿verdad? Tener todas nuestras piezas dentales, en el caso de los niños, tener todas las piezas dentales, les va a dar una buena alimentación, una buena masticación, y obviamente ahí es donde empieza todo el proceso de digestión, claro, ¿verdad? Segundo, también para el habla, ¿verdad? Si, por ejemplo, un niño que tiene 3 años pierde los dientes de enfrente por caries y se los extraen o se los quitan, entonces su habla no va a ser normal, porque va a tener un espacio, no va a pronunciar bien la R, la S, ¿verdad? Etcétera. Entonces, nos ayuda obviamente también el habla. Y además nos guarda el espacio para las piezas permanentes. Entonces, si se pierden las piezas en niños a muy temprana edad o no a la edad que se tienen que perder, ¿verdad? Entonces, ya no tenemos ese espacio y se van cerrando esos espacios y ya no tienen las piezas permanentes por donde salir. Entiendo, claro, al final de cuentas el cuerpo busca el cómo llenar los espacios. Cómo llenar esos espacios, exacto. Ok, y vamos ahora al famoso chuparse el dedo de los bebés. ¿Es recomendable esto? ¿Es igual que con el Pepe o es diferente la situación? Sí, fíjese que el chuparse el dedo, bueno, de hecho eso es algo que desde el vientre muchos niños lo hacen, ¿verdad? Es un reflejo realmente, ¿verdad? Entonces lo que se recomienda en este caso es que pues no forzar al niño, pero no estimularle el hábito, ¿verdad? Porque al final se vuelve un hábito, como todo, ¿verdad? Como un hábito, solo que en este caso no bueno, ¿verdad? Entonces hay niños que nos llegan a los 7 o 8 años con el dedo chupándoselo, ¿verdad? Entonces, de retirarlo a la mayor temprana edad, mucho mejor. Ahora, el tema del consumo de dulces, de azúcares y todo este tipo de cosas, doctora, ¿es recomendado no hacerlo, hacerlo en medida? ¿Qué recomiendan? Sí, mire, de hecho, pues es algo que me dicen los papás, mire, pero de modo que no le voy a dar nada, ¿verdad? Sí, por supuesto, sabemos que vivimos en un ambiente donde los niños van a piñatas, donde, ¿verdad? Entonces no le podemos decir, mire, no coma ningún dulce. El problema es, nuevamente, el hábito cada cuánto, por cuánto tiempo, si es todos los días, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos mamás que me dicen, mire, pero es que él está comiendo, ¿quién le compra los dulces? ¿Quién se los da, verdad? Entonces, bueno, van a una piñata ese día, pues se van a comer sus dulces, cepillarle los dientes, ¿verdad? O sea, agarrar el hábito del cepillado, ¿verdad? Después de estos consumos de azúcares, ¿verdad? Regular los consumos de jugos en cajita, ¿verdad? Que son las cosas como más frecuentes que se mandan en la lonchera, ¿verdad? Claro. Pero en el colegio, por ejemplo, están toda la mañana sin lavarse los dientes, obviamente, y están comiendo dulces, jugos y todo, entonces, y no se los cepillan, nos va a dar mayor propensión a formar caries. Ahora, doctora, en cuanto a la frecuencia de lavado de los dientes, si empezamos desde bebés, ¿verdad? Que hablábamos de, pues, con una gasa y limpiar los excesos de leche. La frecuencia de lavado, conforme va avanzando el tiempo, ¿cómo debe ser? Mire, como mínimo debe ser 2 veces al día. Lo ideal son 3, ¿verdad? O sea, la típica después de cada comida sería lo ideal, ¿verdad?
Pero obviamente sabemos que, como le digo, ahora los horarios en las escuelas, en los colegios, a veces salen a las 3 de la tarde, ¿verdad? Es difícil decirle a un niño, mire, llévese su cepillo y se va, ¿verdad? Pero es lo ideal en la mañana y en la noche, ¿verdad? Es importante recalcarle a los papás que los niños no tienen las destrezas manuales para cepillarse ellos solos, ¿verdad? A veces tenemos niños de 4 años que ellos ya se cepillan solitos, por supuesto, hay que darle su parte de independencia, pero siempre mamá o papá o el encargado en casa repasarle el cepillado porque no tienen la habilidad o la agilidad todavía para poder hacer ese proceso. Entonces es bien importante. Ok, hablamos ahora del tema de las ortodoncias. Pasemos a la parte nada más de entre la odontopediatría y cuándo se hace el cambio a ortodoncia como tal. Sí, miren, por eso es lo importante empezar a venir a las consultas a temprana edad para ir viendo cómo va evolucionando esta dentadura, ¿verdad? Por eso tomar radiografías desde que son pequeños para ver cómo vienen las piezas dentales permanentes e indicar el momento adecuado en que se debe hacer este cambio hacia el ortodoncista, ¿verdad? Hay pacientes que por alguna razón, por ejemplo, por caries o porque les quitaron alguna pieza, pierden esa pieza, hay que ponerles un mantenedor de espacio. Eso significa ponerles un aparatito para dejar ese espacio que los hablaba hace un momento y que las piezas permanentes pues erupcionen bien, ¿verdad? Sí. Hay niños, ¿verdad?, que necesitan algún otro aparato de ortodoncia a temprana edad. La ortodoncia no es únicamente los brackets, ¿verdad?, que a veces conocemos y no hay aparatología, ¿verdad?, que es más que todo la ortopedia, que incluye huesos, dientes y todo. Entonces eso se hace a una temprana edad para que cuando llegue la fase de ortodoncia, entonces ya la colocación de brackets sea mucho mejor. La frecuencia de visita al odontopediatra, ¿cuál debería ser? 2 veces al año. Lo ideal es 2 veces al año. Toda la parte preventiva es fundamental, como les decía al inicio, ¿verdad? Las técnicas de cepillado, ver cómo se están cepillando, el uso de hilo dental, ¿verdad? Cualquier anomalía o caries detectada a tiempo, pues obviamente el tratamiento va a ser mucho más fácil y sencillo que cuando ya hay un dolor o una infección en alguna pieza dental. Ok. Ahora, obviamente, como hablamos de la prevención, pues ya hablábamos del regular el consumo de los azúcares, por ejemplo, el supervisar el cepillado de los dientes, la regularidad del cepillado, las visitas al odontopediatra. ¿Qué otros consejos, qué otras recomendaciones podría darnos, doctora, para el cuidado de los dientes de los niños? Bueno, aparte de lo que ya hablamos, ¿verdad? Es, pues, uso de hilo dental, sí creo que es sumamente importante, ¿verdad? El uso de la pasta dental con flúor, no esperar a que el niño tenga un dolor, ¿verdad? Vivimos en una cultura que vamos al odontólogo o al médico, ¿verdad?, hasta que ya nos dolió, hasta que ya le vimos la manchita negra en el diente, ¿verdad? Ahí es donde vamos. No, ¿verdad? O sea, es no esperar a este punto para acudir a la visita con el odontólogo, ¿verdad? Okay. Eso básicamente. Perfecto, doctora. Hay ciertas cosas, ciertos tratamientos que son pues bastante comunes en la odontopediatría y me gustaría de repente que a grandes rasgos nos explicara un poco para quienes no conocemos, no asustarnos por los nombres, porque eso pasa muchas veces. Sí. Nos dice el odontopediatra, no, es que su hijo necesita tal, y suena increíble y da miedo, entonces vamos a ir enumerando algunos, okay, y perfecto. A grandes rasgos, si los pudiéramos explicar, el sellado de fosas y fisuras. Ok, pues básicamente ese es un tratamiento igualmente preventivo, ¿verdad? Todos hemos visto que las muelitas que tenemos, ¿verdad?, igual que los niños, tienen como unas pequeñas depresiones, como unas ranuritas, que es donde nosotros pues masticamos. Claro. Ahí se tiende a acumular bastantes restos alimenticios. Entonces se colocan los sellantes en estas como ranuritas, por decirlo así, para que el alimento pues no se quede tan metido, por decirlo, en estas ranuras. Entonces es un tratamiento preventivo. Entonces nos ayuda a evitar la formación de caries, pero como yo les digo a los papás de los pacientes, no quiere decir que ya poniendo esto no nos va a salir caries, ¿verdad? Pueden salir en otras partes de las piezas, ¿verdad? Entonces esto unido a un buen cepillado, a uso de hilo y las visitas constantes, el niño puede tener toda su niñez sin caries, ¿verdad? Ese es el propósito al final, los niños tenerlos con 0 caries, ¿verdad? Eso es nuestro propósito. Ok, y doctora, ¿deberíamos sí o sí aplicar este tratamiento preventivo o es dependiendo de algunos casos?
se evalúa, porque hay niños que no tienen estas fisuras, ¿verdad?, muy pronunciadas, entonces a veces no es necesario. Cuando sí están muy pronunciadas es cuando se recomienda. Por eso es que las visitas, ¿verdad?, nuevamente recalcando en cuanto a las visitas, importante, porque a veces decimos, no, al mío no le han puesto, al mío se le pusieron. Cada caso es diferente. Claro. Bueno, entonces se evalúa y en los casos que son necesarios, pues se recomienda. Ok. Los rellenos dentales u obturación. Ok, eso es cuando ya tiene un niño una caries, ¿verdad? Ya la caries pues ya empezó a afectar la pieza dental y entonces se tienen que hacer pues un relleno que es básicamente del color del diente, ¿verdad? Para que sea más estético, ¿verdad? Y entonces lo que se hace es eliminar la caries dental y sustituir esa parte que se afectó de la pieza, poner un relleno. La pulpotomía, doctora, el nombre la verdad es que está extraño y asusta. Y me dicen es que su hijo necesita una pulpotomía en un momento. ¿Qué es la pulpotomía? Eso es cuando la caries, básicamente la pieza dental tiene 3 partes, por decirlo así. El esmalte, que es la capa más externa, la dentina y la pulpa, que es donde están los nervios y los vasitos sanguíneos. Okay. Cuando empieza una caries, empieza a afectar el esmalte y así va avanzando. Cuando ya llega a la pulpa o al nervio, donde está en la parte del nervio y los vasos, entonces ya empieza a afectar. Eso, cuando ya llega la caries ahí, tenemos que hacer una pulpotomía. Es decir, eliminar la caries en esas 3 capas, ¿verdad? Incluyendo quitar esos nervios y esos vasitos que están en la pieza dental. Ok, muchas preguntas definitivamente surgen. Ya tendremos la oportunidad de una segunda edición de este capítulo. El análisis de la erupción de dientes, doctora. Ok, eso es lo que les decía, ¿verdad? De tomar radiografías desde temprana edad. Okay. Ver si los niños vienen con todas sus piezas, ver la posición en las que vienen, en cada una de estas piezas, si están completas, si hace falta algún diente, si hay dientes extras, todo eso, ¿verdad? Se hace con un análisis de radiografías y obviamente un análisis clínico, ¿verdad? Y se va viendo conforme va creciendo el niño y cómo se va dando este proceso. Ok, doctora, la extracción de dientes permanentes, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso? Ok, bueno, básicamente la extracción es cuando hay que quitar una pieza dental, ¿verdad? En niños tenemos solo los dientes temporales, que son, ¿verdad?, de leche, ¿verdad?, o deciduos. Dientes permanentes ya son los dientes de adulto. Es importante, no lo hemos mencionado hasta ahorita, las primeras molares, las primeras muelitas que nosotros tenemos, erupcionan alrededor de los 6 o 7 años. A veces hay un poco de confusión en esto y como papás, pues a veces no nos damos ni cuenta cuando salieron y creen que son de leche. De hecho, esta pieza dental es la que más tiende a tener caries en un adulto porque es la primera que nos saluda a los 6 o 7 años. Okay. Entonces, hay veces que cuando pues estas piececitas no se han cuidado adecuadamente, tienen caries muy profundas o algo, pues hay que hacer algún tipo de tratamiento, ¿verdad? Obviamente se trata de no hacer ninguna extracción en dientes permanentes, pero pues hay casos, ¿verdad? Entonces, eso básicamente es una extracción, retirar una pieza por alguna anomalía, alguna caries o algo, ¿verdad? Entonces, en ese caso hay que hacer ese procedimiento. Ok, por último, doctora, limpiezas y profilaxis. Ok, profilaxis es básicamente la forma en cómo se hace una limpieza, ¿verdad? ¿Qué instrumentos utilizamos? Se utilizan, ¿verdad?, unos cepillos especiales para hacer una limpieza, ¿verdad? Yo les digo a los niños, ¿verdad?, es el cepillo mágico, el que da vueltas, ¿verdad? Depende también de la edad del niño, es el tipo de limpieza que se va a hacer, ¿verdad? Entre más van creciendo, pues hay que hacer limpiezas un poquito más profundas, por decirlo así, ¿verdad? Pero básicamente una profilaxis es una limpieza en los niños. Ok. Doctora, ya para ir cerrando este primer capítulo de odontopediatría, ¿alguna otra recomendación que usted quiera darle a los papás? Por ejemplo, que no le digan, que no los amenacen con llevarlos al dentista, qué bueno que mencionó eso, sí. Sí, eso es algo bien importante, ¿verdad? Porque a veces tengo pacientitos que si no te va a doler o ya te van a poner la inyección, ¿verdad? No asustarlos. La verdad, la visita a la clínica debe ser algo agradable para ellos. Nosotros lo tratamos de hacer de la manera más amigable, poniéndoles videos, jugando con ellos, ¿verdad? Pero que no sientan que aquí van a venir a sentir dolor, amenazarlos con que les van a poner una inyección, porque a veces los niños ni siquiera necesitan un procedimiento que lleve anestesia y a los papás los están pues asustando, ¿verdad? Entonces, bueno, nuevamente la importancia de que si vienen a temprana edad, los niños, como todo, se van acostumbrando a que es una visita normal, claro, ¿verdad? O sea, voy, así como me cortan el pelo, voy a que me vayan a ver mis dientes.
Pero si lo traemos ya a los 8 años con un dolor, bueno, entonces ya el niño pues va a ser un poco más difícil para ellos que si lo traemos desde bebés. Excelente. ¿Algo más que desea agregar, doctora? No, muchas gracias por el espacio, fue muy bonito. Tenemos muchos temas que hablar. Todavía queda bastante. Hay bastantes dudas. Ustedes estén pendientes de los demás capítulos de Una cita con el dentista. Hoy nos acompañó la doctora Stephanie Lambur, odontopediatra. Mi nombre es Héctor Aldana. Hasta la próxima.